Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 9 de julio del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Estados Unidos será el que finalmente restaure la democracia en Venezuela. Así lo aseguró el secretario de Estado, Mike Pompeo, en rueda de prensa virtual con la prensa extranjera. En palabras del funcionario norteamericano, la administración del presidente Donald Trump hará todo lo posible para lograr los objetivos que se traduzcan en una transición política en nuestro país. Y según el embajador designado para Venezuela, el embajador de Estados Unidos, James Story, no hay condiciones para unas elecciones libres en nuestro país. Insistiremos en el plan marco para la transición que ha presentado la comunidad internacional para Venezuela. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema, sobre todo a propósito de las declaraciones del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, advirtiendo que no permitirían que la oposición jamás llegara al poder en Venezuela. Varios datos. La fracción 16 de julio pidió al gobierno interino rendir cuentas públicas sobre Citgo y el proceso de recuperación de activos. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, la Asamblea Nacional sancionó la ley para la recuperación de bienes del Estado del extranjero, estableciendo reglas especiales frente a la situación extraordinaria que vive el país. Insistimos, hablaremos al respecto durante el programa. Y la ONU pronostica que habrá 45 millones de pobres en América Latina producto de la pandemia de coronavirus. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo decidió obligar al presidente Donald Trump a entregar su información financiera a la Fiscalía de Nueva York. El mandatario advirtió sobre una cacería de brujas en su contra en pleno año electoral. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Omar González, presidente de la fracción 16 de julio, además dirigente de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran placer estar de nuevo en tu programa. Un gusto conversar con usted. Veíamos la rueda de prensa virtual que ofreció en horas de la tarde. Yo le pedía una primera valoración, diputado, sobre esta decisión de la fracción 16 de julio de rechazar esta digamos, iniciativa de recuperación de activos que se ha presentado hoy en la Asamblea Nacional y las dudas que ustedes tienen en torno a el manejo de los bienes en el exterior, incluyendo Citgo. Lo escuchamos. Bueno, en realidad la fracción 16 de julio, sorprendido por llevar a la plenaria de la Asamblea Nacional dos temas que no estaban en el orden del día. En primer lugar, la designación o escogencia de una nueva junta directiva para las empresas Citgo Holding y Citgo Corporation en Estados Unidos. Y desde luego también la aprobación de la ley para las contrataciones a los fines de recuperar los activos de la República que están en el extranjero. En las dos, la fracción 16 de julio expuso por escrito, en el cual, en primer lugar, el bloque parlamentario verle a la Junta Directiva su rechazo a que se designen altísimos funcionarios muy importantes para la República sin que conociéramos, en primer lugar, ni hacer eso hoy, pero mucho menos saber a quiénes iban a elegir, cuál era su perfil, su experiencia, su hoja de vida, en fin, los datos básicos para tomar una decisión de esta naturaleza, a la cual fue sometida el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero incluso llegamos a más.
no nos olvidemos que en la fracción 16 de julio ha solicitado, y por primera vez hacemos público esto, incluso un cuestionario que le mandamos al presidente de PDVSA en vista de una situación que nos parece extremadamente grave que está ocurriendo en Citgo. Allí hubo un endeudamiento por 1.125 millones de dólares en bonos de la deuda que pusieron como garantía refinerías que tiene esta empresa en los Estados Unidos. Una empresa que tiene 38 terminales de embarque de petróleo y derivados, una empresa que tiene 4 refinerías muy importantes que abastecen de gasolina a la costa este de los Estados Unidos, una empresa que tiene 3 fábricas de lubricantes, por decirlo menos. Entonces, designar a la junta directiva de Citgo no es poca cosa. Entonces no nos pueden venir con que de la noche a la mañana estos son los nuevos y nadie sabe de quién se trata. Yo creo que la ciudadanía tiene el derecho, como accionistas de esa empresa, los ciudadanos venezolanos, de saber a dirigir. Y en el caso de ese empréstito gigantesco de 1.125 millones de dólares, nosotros exigimos que se nos diga para qué se va a usar ese dinero. ¿Quiénes fueron las empresas financieros que colocaron en el mercado bursátil esos bonos? Sí sabemos que pusieron como garantía las refinerías. Ahora, esas son interrogantes legítimas que cualquier accionista, y nosotros con mucho más razón que somos representantes de esos ciudadanos en el Parlamento Nacional. Nosotros le hicimos estas preguntas al presidente de PDVSA, al ingeniero Luis Pacheco, y no tuvo ni siquiera la decencia de contestarnos directamente, sino que lo hizo por manpuesto. Le mandó una carta a la Comisión de Energía y Petróleo respondiendo no le hacíamos nosotros, aunque nos hacía referencia, porque no la respondió toda, sino que a nosotros no nos respondió esas preguntas. Lo hicieron, los esperamos porque un dirigente político nos hizo llegar esa respuesta de la Junta Directiva de PDVSA AJO, Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima AJO. Entonces, bueno, pues dejamos por escrito nuestras observaciones, nuestros desacuerdos, y el segundo término, la segunda votación en la que no estuvimos de acuerdo, fue en la aprobación de la ley de contrataciones para recuperación de activos. A nosotros no nos parece que eso es una tarea del gobierno de transición. Es una tarea que incluso en la ley del estatuto para la transición se le asigna al gobierno que venga después del interinato, es decir, el gobierno de transición, el gobierno de emergencia o el gobierno de salvación nacional, como se le quiera llamar. Pero es que además hemos tenido información que tanto el ex procurador como el actual procurador tenían objeciones a esa ley. El procurador anterior, sin recursos para hacerlo, logró poner a buen resguardo algunos activos fundamentales de la República en los Estados Unidos, y él estaba en capacidad de hacerlo. Ahora nos parece muy mal que se estén dando comisiones hasta del 9% a bufetes internacionales en eso que se llama casa de rentas. Es decir, es un negocio lícito que dan unos extraordinarios dividendos a bufetes que van a buscar activos, pero en este caso hay activos que están ya localizados, incluso congelados. Por ejemplo, el caso de Portugal, que tiene casi 2.000 millones de dólares congelados por una disposición de una corte portuguesa, o el oro que acaba de congelar y no entregárselo a Maduro en Inglaterra, o los depósitos que están en Suiza, o en Andorra, o en Luxemburgo. Entonces, que vengan por cualquier gestión, se gane un porcentaje de un dinero que requiere más que nunca Venezuela, que está sufriendo de estas penurias, que se están literalmente muriendo de hambre. Nos parece una cosa sumamente grave que no estamos dispuestos a avalar. Y también varias inquietudes, diputado, perdón que lo interrumpa. Varias inquietudes porque comparte, abundante información con nosotros. ¿Qué respondió el presidente de la Junta Directiva ad hoc de PDVSA, en este cuestionario, como dice usted,
por mampuesto que entregó a la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional? En términos generales, se refería a que parte de ese dinero era para pagar unos bonos que había adquirido el régimen de Nicolás Maduro, es decir, la junta directiva anterior, por 614 millones de dólares, si mal no recuerdo la cantidad, que se van a vencer el año que viene. Bueno, pero la diferencia entre 614 y 1.125 son casi 400 mil dólares. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Por qué hacerlo en este momento? ¿Quién lo hizo? La colocación de esos bonos. ¿A qué tasa de rendimiento se hizo? ¿Fue una negociación conveniente? ¿Se licitó eso? Todas esas son preguntas que no las respondió. Entonces, nosotros tenemos derecho a que, como diputados, y de acuerdo con la Constitución Nacional, de acuerdo con la Ley de Administración Pública y de acuerdo con una serie de normas legales, ellos tienen la obligación de respondernos a nosotros como parlamentarios y más aún responderle a los ciudadanos venezolanos que son los legítimos propietarios de esos activos. Además, una pregunta fundamental, ¿quiénes están detrás de esos bonos, diputado? ¿Se conoce? Muy buena pregunta, María Alejandra. Eso es una pregunta legítima. ¿Quién está detrás de esos bonos? Igual que los bonos 2020, yo creo que en algún momento se tendrá que conocer quiénes son los propietarios de esos bonos 2020 que también pusieron como colateral, como garantía, los activos de esta empresa tan importante para los venezolanos como es Citgo. Recordemos que esta es la que abastece de gasolina a toda la costa este de los Estados Unidos. Entonces, ahí hay más de 4.000 trabajadores. Es una gran pregunta la que tú nos haces. Entonces, ¿quiénes están detrás de los bonos 2020? Ahora, ¿quiénes están detrás de los bonos que tienen a vencimiento? Porque lo pudimos ver en las pantallas del mercado bursátil, donde se negociaron estos bonos en el 2025, ¿no? Con 2 años de gracia. Pero eso no son respuestas que nos ha dado PDVSA, son respuestas que los diputados, con las escasas herramientas que tenemos para conocer de esta situación, en las pantallas de los mercados bursátiles donde se cotizan este tipo de instrumentos. Pero la verdad es que debería, al Pleno de la Asamblea Nacional, el presidente de PDVSA debería dirigirse y aclarar todas estas dudas. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos acusando ni señalando, sino pidiendo transparencia. Yo creo que Venezuela está harta de la opacidad y no solamente está exigiendo la libertad, sino también el manejo claro de los recursos del Estado. Diputado, ¿qué van a hacer ustedes? Hablo de la fracción 16 de julio frente a esta situación. Era una pregunta que le hacían durante la rueda de prensa virtual que sostuvo la tarde de hoy. ¿Qué puede decirnos? Bueno, nosotros desde luego vamos a continuar en el caso de Citgo, solicitando, estamos preparando un documento con bases legales para exigir a la Junta Directiva de PDVSA Gas que nos dé respuesta a estas interrogantes que tienen derecho a conocer los venezolanos, y las dudas que también nosotros tenemos sobre todos estos casos. Desde luego, frente a la Junta Directiva, la fracción 16 de julio, son temas grandes, medulares. Tenemos que revisar algunas situaciones de carácter político. Por ejemplo, eso fue aprobado con los votos de las demás fracciones que estaban allí representadas. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra posición frente al llamado G4? El grupo de los 4, el partido de los 4. Nosotros estamos, y ellos tienen el legítimo derecho de aprobarlo, no es, pero nosotros también tenemos el legítimo derecho de revisar nuestra posición con respecto a eso. Igualmente, frente al gobierno interino, nosotros vamos a pedirle una reunión al presidente Juan Guaidó para ver cómo es la relación, porque es que no es posible que a la fracción 16 de julio se le participen de esta agenda, faltando minutos para instalarse.
Yo no sé si eso lo está pasando a Acción Democrática, a Un Nuevo Tiempo, a Voluntad Popular, a Primero Justicia. Si ellos conocen el orden del día con la antelación necesaria, pero nosotros no. También el trato a veces injusto que le dan a la fracción 16 de julio, incluso en los derechos de palabra. Por ejemplo, algunas organizaciones políticas hablan en todos los puntos. A la fracción 16 de julio dice no, porque ustedes son solo los diputados de 20 Venezuela, le han salvado a un pueblo, Convergencia y uno que otro independiente, les toca un orador. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a seguir soportando discriminaciones de esa naturaleza. Entonces, son planteamientos de carácter político que tenemos que revisar y lo vamos a hacer. Finalmente, porque... diputado, le preguntaría sobre el tema de las elecciones. Le preguntaría sobre el tema de las elecciones parlamentarias. Sabemos cuál es la posición de la fracción 16 de julio. Hoy el embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, a través del Facebook, decía que no hay condiciones para unos comicios libres en Venezuela. Sin embargo, hay opiniones encontradas acerca de lo que debe hacer el Parlamento Nacional. Por ejemplo, el diputado Ángel Medina, que forma parte del Comité de Postulaciones Electorales del Parlamento, ha dicho que mantener la continuidad administrativa es hacer lo mismo que Maduro. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a estos temas? No, nosotros, si hay una fracción parlamentaria está clara y sin ambajes y sin rodeos, y lo ha dicho públicamente, que no creemos en esa payasada electoral que está planteada, es la fracción 16 de julio. Nosotros jamás se nos ha pasado por la mente participar en tal bufonada. Sabemos que si había algún venezolano con alguna duda le quedaba, después de haber oído las declaraciones del general Padrino López, bueno, se cerró cualquier posibilidad. Nosotros tenemos una posición firme, coherente, ni diálogos traspasantes como los 29 que se han realizado, ni elecciones tampoco de esa misma naturaleza, porque igual número de elecciones se han registrado en Venezuela, más 15 referendas se han producido. Eso es simplemente una charada, un sainete que el cual puesto a participar. Y desde luego nosotros lo veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. A nosotros se nos ofreció un puesto en el Comité de Postulaciones para escoger el Consejo Nacional Electoral, pero en el momento en que escogieron a algunos chavistas que no eran diputados, sino que estaban ausentes y lo incorporaron para luego implosionar y dividir a la Asamblea Nacional, nosotros dijimos que no participábamos en ese Comité de Postulaciones porque no era absolutamente inútil. Cuando la posibilidad y le decían al país que no estaban dispuestos a participar en elecciones con Maduro en el poder, estaban por otro lado negociando el Consejo Nacional Electoral, que si dos para ti, que si dos para mí, que si uno para el otro. Nosotros no, el país puede tener confianza en la fracción 16 de julio y en las direcciones de los partidos que la integran, en que nosotros le hablamos claro a la nación, cuando no creemos que se está haciendo lo correcto, y lo defendemos con mucha vehemencia. Diputado Omar González, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, presidente de la fracción 16 de julio, también es diputado por 20 Venezuela, expresando opinión, análisis, compartiendo información, detalles acerca de la posición que han asumido hoy al pedir cuentas al gobierno interino sobre los bienes de la República que están en el exterior, incluyendo Citgo, y el proceso de recuperación de activos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud,
el plan de salud con coberturas de exceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonpreseibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El imaginario del bienestar que se da a través de los subsidios cada día más irregulares y de menos calidad de parte del régimen, te hace olvidar a veces que no solo de pan vive el hombre, no solo que esa bolsita CLAP no trae dentro seguridad y respeto por los derechos humanos, no solo que esa bolsita CLAP no te garantiza que tú tengas acceso a la salud, a las vacunas. O sea, lo que quiero decir con esto es que nosotros a veces compramos una imagen que no es y nos olvidamos de la inmensa tragedia que está viviendo el país. Y yo creo que eso no está, lamentablemente, ni en el discurso político ni en la urgencia de solución del discurso político. Aquí se habla libertad. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Solo por rcr.tv, la radio que... Poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a propósito de lo que está ocurriendo con los alquileres y los condominios en nuestro país, hay toda clase de análisis y reacciones en redes sociales sobre este tema. Vamos a tratar de aclarar, bueno, algunos asuntos con nuestro siguiente invitado. Se trata de Aquiles Martini Pietri, fue presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, conoce perfectamente el tema. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, un saludo para ti y todos los escuchas. Efectivamente, pues hay en la calle y en las redes, como no solo de la pandemia, que es poco menos una locura lo que estamos viviendo, sino que dentro de ese proceso y dentro de la distracción y el acuartelamiento que nos tienen a todos, pues el gobierno sigue en su empeño de atacar la propiedad privada y de imponer de alguna manera lo que serían las comunas, de alguna forma. Y de ahí pues sale este mal llamado documento o modificación al documento, que realmente no es. Primero porque no puede ser una ley dictada por un estado, mucho menos por un municipio, tendría que pasar por la Asamblea Nacional, las discusiones que ahí se deben presentar, y bueno, capaz que es una ordenanza municipal que alguien quiere sacar aprovechándose de esta distracción, como dije originalmente, de que todo el mundo está es pendiente de ver cómo resolvemos el problema del día. Hablemos de ese documento. ¿Qué información se conoce al respecto? Yo le comparto con nuestro invitado, los oyentes y los internautas, una de las tantas opiniones en redes sociales. José Gil Yepes, de Data Analysis, decía: muy peligrosa la ayuda que ofrece el gobierno para pagar los condominios, pues como está planteada, no es financiamiento ni subsidio temporal, es cogerse el control de los condominios para controlarlos y saber qué apartamentos están vacíos. Sin comentarios, quisiera su opinión y análisis acerca de esta declaración o esta opinión en redes sociales y saber qué información se conoce sobre el documento en cuestión. Lo escuchamos. Sí, bueno, varias cosas, ¿no? Bueno, primero es importante acotar de que los municipios, dentro de sus esquemas municipales y de la red de vecinos, es posible y es necesario inclusive que los vecinos se involucren en el quehacer del día a día de los municipios donde habitan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es lo que todos conocemos, un país donde tenemos un problema económico importantísimo, ahora lo acompañamos con la pandemia, pero básicamente un país que está destruido, un país que económicamente, según la encuesta en COVID, pues ya somos el país más pobre del continente, 90 y tanto % de la población vive en pobreza y 70 y tanto % en pobreza crítica. Entonces los condominios pues también se ven afectados. Se ven afectados por dos razones concretas. Primera, por la que acabamos de decir, y después porque definitivamente el venezolano pues tiene de alguna manera de
dirigir sus pocos recursos en lo primero que necesita un ser humano, que es comida y salud. Entonces ahí se generó el problema. Y el problema es que hay una cantidad de condominios que efectivamente no cubre sus necesidades, porque bueno, por ejemplo, como no llega el agua, entonces los condominios tienen que pedir agua en cisterna. Y bueno, hay cisternas que van desde X cantidad de bolívares a X cantidad de dólares, y eso afecta la parte condominial. La parte condominial, si bien es cierto, todos se manejan bolívares, pero la realidad es que los bombillos cuestan un equivalente a una inflación, y bueno, y todos los conocemos porque nos afecta no solo en las partes condominiales, sino en las partes de nuestro quehacer diario. Entonces, aquí lo que se está planteando es una ayuda, que no es un financiamiento temporal, que no es un subsidio, que es una ayuda a través de, como dije originalmente, que se hace normalmente o se pudiera hacer normalmente a través de la alcaldía para proyectos concretos de su relación condominial de vivencia. Por ejemplo, es posible que varios condominios se pongan de acuerdo en estos momentos para hacer un pozo de agua, porque agua. Bueno, ese tipo de cosas pudiera en algún momento la alcaldía o las alcaldías, y de hecho está establecido, pudiera hacer alguna ayuda, algún subsidio, o ser parte de esa solución, o poner un parque, o poner una reja. Eso es perfectamente válido. Lo que pasa es que aquí lo que se está planteando es que se involucre de alguna manera los consejos comunales, las redes de vecinos, las comunas, en el documento de condominio, en la administración del condominio, en el dinero que maneja el condominio, y eso genera un control que no debería estar en manos de terceros, por un lado, y el eterno problema, María Alejandra y amigo escucha, que es que como el gobierno es un gobierno con tendencia comunista, pues entonces cuando hay un tipo de iniciativa de este estilo, lo primero que uno se pregunta, es que están atacando a la propiedad privada. Pues sí, la realidad es que sí, están atacando a la propiedad privada, están atacando la horizontal, y están imponiendo la participación de las comunas, y eso conlleva pues al Estado comunal, que está prohibido en la Constitución, pero que aquí, como ya sabemos que las leyes son para los bobos o para los que no tienen el poder de imponer otra, bueno, entonces simplemente así va caminando el país. Ahora, la realidad es que, bueno, mira, la ley de condominio o las leyes de propiedad horizontal en Venezuela, nosotros cuando tuvimos involucrados en diferentes negociaciones del gobierno, cuando se hizo la ley de arrendamiento y después la ley de arrendamientos comerciales, que estuvimos muy activos en esto, en esta pues no hemos estado tan activos, siempre dijimos que había que de alguna manera adaptar a las nuevas realidades algunos artículos de la ley de propiedad horizontal que ya tiene tantos años, y como todo pues debe ser adaptado y modernizado con las nuevas tecnologías y una cantidad de cosas que hoy en día pues se han puesto en boga, porque bueno, como no podemos salir, pues nos comunicamos por internet o hacemos aceptaciones de condiciones a través de emails y una cantidad de cosas. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse es, bueno, primero que todo, ¿esto qué es? ¿Esto es una ley municipal? ¿Esto es una ordenanza municipal? ¿O esto es una ley nacional? Porque si es una ley nacional debería pasar por la Asamblea Nacional. Si no, bueno, será una ordenanza más, y bueno, cada municipio tendrá pues sus normativas de participación y una cantidad de cosas que tendrán que definirse, cómo se manejarán estos fondos, si es que comunitariamente, o sea, ahora, cuidado, el condominio, ¿ok? No es algo que se puede violentar porque ahora tú quieras involucrarte en ver, y hay la gran duda también, que cuando tú involucras las comunas en los complejos condominiales, ¿ok? Y condominiales no solo edificios, sino también puede ser parcelamiento, o puede ser una cantidad de cosas, bueno, lo que están buscando es saber cuántos apartamentos están vacíos, para entonces decir que están vacíos, y entonces viene el cuento de la comunitaria, y viene entonces el cuento de la violación de la privada, y todo eso es en el marco donde se mueve este tipo de iniciativas. ¿Usted qué recomienda frente a esta situación? Mira, yo tengo un grito de guerra, ¿no? Actívate e involúcrate.
sea, lo primero que el ciudadano tiene que entender, que tiene que activarse en su comunidad, no puede esperar que alguien le venga a resolver el problema, no puede esperar, no, tienes que activarte. En todas las comunidades hay abogados, hay economistas, hay electricistas, hay vecinales, hay de todo. Entonces, primero hay que activarse, leer, entender lo que está pasando, ir a hablar con su concejal, ir a hablar con su diputado y involucrarse en las soluciones. Ahora, lo que sí es verdad es que obviamente en un país donde en el Estado de Derecho se cuestiona a diario, un país donde el régimen que nos gobierna nos mantiene acuartelados, que yo iba a poner un tuit hoy, perdón, Alejandra, todo el tema, decirle al señor Maduro, si él realmente ha visto la calle, porque aquí se habla de una pandemia, se habla de un acuartelamiento radical, y uno va a la calle y uno lo que ve es una cantidad de gente en la calle. Bueno, servicios públicos abiertos, el CENIAT está abierto, comercio abierto. Tú dices, bueno, pero que de verdad este señor no sabe lo que está pasando allá afuera, o es que lo están haciendo a propósito. Es que la verdad que uno no, bueno, yo tengo que asumir así dentro de mi inocencia que este tipo de leyes que está promocionando el gobernador del estado Miranda, pues debe ser una iniciativa de alguien en algún momento, aunque ya se había venido hablando de esto con anterioridad. Esto no es la primera vez que oímos del tema, pero hasta ahora, y te repito, tendrá que ser una ordenanza municipal de algún municipio del estado Miranda, no lo sé, porque si fuese una ley o una propuesta de ley, debería estar en la Asamblea Nacional discutiéndose como es lo que estiman las leyes, de que la Asamblea no la validen y que entonces validen la Asamblea Nacional Constituyente, o peor aún, que la Asamblea Nacional esté dedicada a otras cosas en vez de estar dedicada a lo que tiene que hacer, que es el cese de la usurpación de un gobierno que lamentablemente violenta todos los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Aquiles Martínez Pietri, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Fue presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, ofreciendo detalles, lo que se conoce sobre esta iniciativa que tantas reacciones ha generado en redes sociales, preocupación otra vez a el manejo de dominios y un supuesto subsidio o ayuda que tendría, como han escuchado ustedes, consecuencias. A esta hora vamos a la pausa, ahora regreso con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Láser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Láser, quien fuere su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Láser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Láser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas,
y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Láser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Láser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional, luego de la ratificación del general Vladimir Padrino López ante el Ministerio de Defensa de Nicolás Maduro y los ascensos que se anunciaron esta semana. Nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista que trabaja en varios portales informativos, especialista en la fuente militar, para tratar de entender más aún este tema. Sebastiana, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y, por supuesto, para tu audiencia. Pues mucho interés de conocer, Sebastiana, una primera valoración de tu parte acerca de lo que ha ocurrido. Leíamos un artículo que has publicado en varios portales, incluyendo Infobae, hablando sobre el pase a retiro de toda la promoción del presidente de la Constituyente Comunal. ¿Qué puedes decirnos? Mira, yo creo que ese es el dato quizás más interesante de lo que ha sucedido con este periodo de ascensos y pase a retiros. Tradicionalmente, desde que Nicolás Maduro llegó al poder, ha tratado de mantener en la actividad algunos de los integrantes de las promociones que pasan a retiro. Esta vez, pues no ha sido así, por lo menos hasta el momento no ha anunciado a ninguno. Incluso ayer se cuidaron bastante de ratificar que esa promoción iba a pasar a retiro sin ningún tipo de excepciones. Y es importante porque es uno de los mayores capitales que tenía Diosdado Cabello, que tiene Diosdado Cabello en la Fuerza Armada Nacional. Por cierto, es una promoción donde han ascendido un gran número de militares a mayores generales, a generales de división. Creo que Diosdado cuidó bastante el ascenso y la ubicación de su promoción en cargos determinados y en ascensos año tras año. Ahora, Sebastiana, ¿cómo interpretas tú la ausencia del presidente de la Constituyente Comunal en estos actos de ascenso y retiro de la Fuerza Armada? Mira, él no necesariamente va a esos procesos de ascenso. No le corresponde, además, estar ahí presente. No hay nada extraño. Lo que sí es que quizás, por ser su promoción, el pase de retiro a su promoción, pues, digamos, lo lógico era que él hubiese estado presente para despedir, por lo menos, a la gran mayoría de esa promoción, supongo yo, aspirando a que algunos de ellos se quedaran en la vida activa de la Fuerza Armada. Creo que debe tener un acto, sin duda alguna, de profunda molestia, porque sacan a su promoción clave, sacan a hombres claves de él dentro de la institución armada, lo que no significa, María Alejandra, que esto sea su
digamos, su derrota, que se quede por fuera. No, Diosdado ha manejado con mucha habilidad una cantidad de relaciones con militares, no solamente, por supuesto, de su promoción, sino de varias promociones, y no solamente del ejército, sino además de promociones de otros componentes. Y esto le ha permitido a él tener un control sobre varios militares y su ubicación en algunos puntos estratégicos de la Fuerza Armada Nacional. Ahora, Sebastiana, ¿qué conclusión podemos sacar de la ratificación del general Vladimir Padrino López al Ministerio de la Defensa de Nicolás Maduro? En octubre, según recordaba Rocío San Miguel, cumple 6 años en el cargo, una situación que es prácticamente inédita, solo comparable con, ha dicho ella, la dictadura de Gómez. ¿Qué puedes decirnos? Mira, lo que pasa es que, a ver, yo no esperaba que realmente Nicolás Maduro sacara a Padrino López del Ministerio de la Defensa. Incluso ni siquiera la salida del comandante estratégico operacional, Remigio Ceballos Ichazo. Son dos oficiales distintos, pero necesarios en este momento para Nicolás Maduro no mover mucho, mínimamente por lo menos, el alto mando militar. Él se aseguró, obviamente, de retirar a los que tenía que hacer por razones ya de extrema fuerza, y dejar a los que considera que le pueden seguir sirviendo, digamos, en la Fuerza Armada para su estrategia de control de esta institución. Fíjate que solamente creo yo que el nombramiento más significativo es el del comandante del ejército, porque primero es el componente más importante de la Fuerza Armada, pero además de eso ubica a un hombre de su confianza y retira al general Rodríguez Cabello, que era un hombre realmente de Diosdado Cabello. Entonces, creo que Maduro jugó movió unas piezas de ese ajedrez militar que resultan interesantes para su digamos, para afianzarse dentro de la institución castrense. Lo que sí es cierto, María Alejandra, es que a mí no me cabe duda que ya Padrino López no le es imprescindible a él como en años anteriores. Creo que en este momento no lo cambia, no lo sustituye por no mover, no agitar la estructura militar ante la cercanía de las elecciones o ante la planificación que tiene de las elecciones. Pero creo que después, sin duda alguna, ya Padrino López no va a seguir dentro de la Fuerza Armada porque deja de ser realmente imprescindible. Ya Nicolás Maduro tiene con quién sustituirlo. ¿Y con quién podría sustituirlo, Sebastiana? Mira, una vez que nombran los mayores generales, a los 6 meses, en otras oportunidades ha hecho ascensos nuevamente, y esto significa que incluso al propio comandante en estos momentos del ejército puede perfectamente después, en 6 meses, ascenderlo a general en jefe y colocarlo en el Ministerio de la Defensa o en el Comando Estratégico Operacional. Yo creo que estos mayores generales que acaba de nombrar, además, van a empujar la pirámide de la Fuerza Armada, que de alguna manera ha estado, digamos, bloqueada en el caso del Ministerio de la Defensa por la permanencia de Padrino López en este cargo. Una de las cosas que caracterizan a las promociones de la Fuerza Armada es que todos quieren tener de su promoción, por supuesto, a un comandante general del componente, al ministro de la Defensa o al comandante estratégico operacional. Y hace pues 6 promociones ya que no hay relevo en el Ministerio de la Defensa, y esto pues bloquea esas aspiraciones que tienen los que van empujando la pirámide hacia arriba, que tratan de ocupar espacios una vez que son ascendidos en sus diferentes grados.
Ahora, a la luz de lo que tú comentas, Sebastiana, esta situación tiene que ver con las declaraciones del general Padrino López, advirtiendo que la oposición jamás llegaría al poder mientras existiera una fuerza armada antiimperialista y revolucionaria en Venezuela. Mira, yo creo que Padrino ha tratado y juega a la necesidad de quedarse en el cargo porque él sabe mejor que nadie lo que significa pasar a retiro. Quitarse el uniforme es perder el encanto. Ya saben que los militares retirados no les son permitidos el acceso a sus comandos. Esto es una aberración, pero hay órdenes expresas de que ningún militar retirado tenga acceso a los comandos, a los cuarteles, a las instalaciones militares. Bueno, ya a partir de ese momento, pues, al Padrino López, al pasar a retiro, pues sencillamente ya no tienen la posibilidad ni siquiera de entrar a los cuarteles venezolanos. Él en el día de hoy, en un discurso en horas de mediodía que dio ante una promoción, creo que es de médicos en la Academia de la Guardia Nacional, trató de alguna manera de justificar y de enmendar lo que dijo hace unos días, el 5 de julio. Aún esa justificación que dio ahí, esa explicación que dio, tratando de decir que él no se estaba refiriendo a la oposición, sino solamente a los que habían suscrito el comunicado del caso del Esequibo, la verdad es que aún con esa justificación, Padrino López no tiene cómo explicarle al país que haya dado una declaración netamente política, aunque haya sido para quienes firmaron el comunicado, que es obviamente diputados de la Asamblea Nacional, ni para ningún dirigente de la oposición. Entonces, yo creo que en este caso, Padrino ha ido politizando cada vez su discurso porque necesita decirle a la Revolución Bolivariana que él es un hombre confiable, que él es una pieza aún necesaria para la revolución y, por supuesto, eso implica quedarse en el cargo como ministro de la Defensa. Del futuro inmediato, Sebastiana, la posibilidad de una transición pacífica a la democracia, bueno, da la impresión que hay un sector que está negado a esa posibilidad. Yo te pediría un comentario al respecto, te escuchamos. Bueno, eso también es lógico, María Alejandra. Es lógico que esté ese sector negado a cualquier tipo de relevo político en Venezuela, porque bueno, ellos son los que más tienen que perder, son los que tienen sanciones, son los que reciben privilegios, son los que están en cargos determinantes. Entonces, obviamente que esos son los que tienen mucho más que perder ante un cambio político en Venezuela y son los que están, por supuesto, totalmente opuestos a que eso pueda suceder. Entonces, digamos que uno no extraña que haya un grupo realmente radicalizado, porque uno se pregunta si en caso de haber un cambio político en Venezuela, cuál es o qué va a pasar con los militares que han manifestado radicalmente que no aceptarían a ningún otro que no fuera la Revolución Bolivariana, a Nicolás Maduro y al comandante eterno. Ese grupo, pues obviamente, entiende que no va a tener o no va a permanecer vigente en la Fuerza Armada por mucho tiempo. Creo que por eso precisamente es que el Departamento de Estado en algún momento, digamos, ofreció hace unos meses la posibilidad de que el alto mando militar se quedara en un proceso de relevo de gobierno, en un gobierno de transición, que se quedara el alto mando militar tal y como está, y que se plantearan cambios en otros aspectos más, digamos, políticos del país. Porque es que sin duda alguna el gobierno se sostiene, aunque sea de manera frágil, pero precisamente en ese alto mando militar, en la Fuerza Armada, en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional. Hola, Sebastián, ¿crees tú, y esto es una interpretación, evidentemente, que esta declaración de Vladimir Padrino López puede haber cambiado la oferta que estaba sobre la mesa? Digo, a propósito de lo que tú mencionas. Mira, no creo, te voy a decir por qué.
recordemos que Padrino López tuvo una carrera militar bien destacada. Él es un hombre que, entre otras cosas, recibió preparación de la Escuela de las Américas, aunque eso no es parte precisamente del discurso que él ahora presenta, pero recibió dos cursos en la Escuela de las Américas. Se destacó, es un hombre que sabe perfectamente hablar el inglés, que sus hijos nacieron en los Estados Unidos, que tiene, digamos que no es un revolucionario comprometido precisamente con ideas chavistas, revolucionarias, y pare de contar. Yo creo que sencillamente aprovechó las circunstancias, está en una situación en la que el gobierno de turno lo colocó para que pudiese ejercer durante mucho tiempo este apetecible cargo que tiene ahora, luego de haber cumplido rigurosamente con todos los ascensos. Entonces, a ver, yo no creo que él vaya a seguir siendo fiel o que se vaya a inmolar a la revolución bolivariana. Y creo que los Estados Unidos lo tenía muy claro. Y lo tenía muy claro precisamente por eso cuando plantea en su propuesta de gobierno de transición que se quede el alto mando militar. Si uno revisa con cuidado quiénes son esos que están en el alto mando, comprometidos realmente, que creen en la revolución bolivariana, pues yo creo que son contados, muy contados, tan contados que no alcanzan a completar ni siquiera 3 de los dedos de la mano. Entonces, el resto no, el resto ha sido más que todo circunstancial, y por eso precisamente creo yo que la propuesta de que se quedara el alto mando militar seguiría estando vigente, aunque ahorita pudieran haber algunos cambios porque ya empieza a subir un grupo más ideologizado a la estructura de poder de la Fuerza Armada. A propósito de ese grupo ideologizado, algunos defensores de derechos humanos señalan a oficiales vinculados con torturas y otras violaciones de derechos humanos en nuestro país. Yo también te pediría tu interpretación en torno a este tema. Sí, mira, nosotros señalamos de manera muy puntual el caso, por ejemplo, del ascenso a teniente coronel de Granco Artiaga, que es el jefe de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIN, que es una especie de estructura interna que se dedica a cosas no publicables y que tienen que ver con que en algún momento se haya logrado instalar una estructura de tortura con diferentes, que ya tiene diferentes tentáculos tanto en los tribunales militares como en los médicos forenses y en la el propio organismo de inteligencia. El caso de ese militar, por ejemplo, y el caso del ahora general Franco Quintero, que ocupó el cargo de director de investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, dice bastante, porque precisamente esos dos funcionarios son quienes montaron esa estructura. Ahora, Franco Quintero, pues él fue sacado de la DGCIN y enviado como director de seguridad del aeropuerto ya desde el año pasado. Yo creo que esos dos oficiales, que si bien es cierto, están bien comprometidos en lo que a violación de derechos humanos se refiere, también es cierto que militarmente no tienen récord. No son los tipos de militares que tienen influencia, liderazgo o ascendencia dentro de la institución castrense, porque ellos realmente no han servido, no han seguido una carrera de comando, una carrera de cargos rigurosos dentro de la institución castrense, sino que han estado más involucrados en cargos administrativos o de inteligencia. Periodista especializada en la fuente militar, ofreciendo detalles acerca de lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional y reiterando lo que decía el embajador
de Estados Unidos designado para Venezuela, James Story, que efectivamente, a pesar de las declaraciones del ministro de la Defensa de Nicolás Maduro, el plan marco para la transición todavía está sobre la mesa. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.